¿Cuáles son las principales cambios o cuáles son las principales características entre una red LAN y una red Passive Optical LAN? ¿Ok? Una red tradicional LAN es una red que utiliza el protocolo Ethernet. Y una red Passive Optical LAN es una red que utiliza el protocolo de GPON. Perdón, es que estoy aquí poniendo en meta a algunos participantes. Bueno, entonces les mencionaba, una red LAN utiliza Ethernet y una red Passive Optical LAN utiliza GPON, el estándar GPON. ¿Cuál va a ser el principal cambio que va a haber entre cada una de estas redes? Es la forma en la que vamos a hacer la distribución de la red. En una red tradicional LAN, nosotros utilizamos equipos activos, como lo vemos aquí en la imagen, para poder llegar a cada uno de los nodos o cada uno de los sitios en donde se requiere un punto de red, un punto de acceso a la red. Y a través de una Passive Optical LAN, vamos a hacer esa misma distribución, pero a través de equipo pasivo. ¿Qué quiere decir al mencionar que es equipo pasivo? Bueno, son elementos que no requieren de una alimentación eléctrica. Es decir, desde la capa de distribución, que es el equivalente a una red tradicional, vamos a mandar enlaces de fibra hasta directamente la capa de acceso. Una red LAN, como ustedes saben, bueno, puede llegar a ser tan compleja que puede tener inclusive más de 3 capas. Puede haber 4 capas. Obviamente me refiero a la capa de core, capa de distribución, capa de agregación y capa de acceso. Y otra ventaja que tiene Passive Optical LAN es que nos vamos a poder olvidar del factor distancia, ¿no? Que es algo que muchas veces en una red tradicional es una limitante. En una red LAN, bueno, háblese de cobre, es una red en donde podemos alcanzar hasta 90 metros. Y en una red óptica LAN vamos a poder alcanzar hasta 20 kilómetros. Y aquí está la clave de todo. Dentro de estos 20 kilómetros no va a ser necesario tener equipamiento activo, es decir, que equipamiento que requiera energía eléctrica para poder hacer una distribución de los servicios de mi red que requiero entregar a todos mis usuarios. Otra ventaja que se tiene es que cada uno de estos equipos que se encuentran en esas capas, pues requieren cierta administración. A comparación de una Passive Optical LAN, vamos a estar teniendo una administración centralizada. Es decir, todos los equipos de acceso, que en este caso son las ONTs, van a poder ser administradas desde el sitio central. Bueno, más adelante vamos a ir dando un poquito más de detalles. Ok. Bueno, entonces, desde un punto de vista, desde la infraestructura de red, ahora vamos a platicar cuáles son los cambios. Bueno, en relación al cableado, sabemos que el cobre tiene problemas de interferencia electromagnética, ¿no? O de interferencia de radiofrecuencias o de pulsos electromagnéticos. Es decir, el cobre puede ser afectado por el ambiente en zonas industriales en donde hay campos electromagnéticos, se induce el cobre y esto daña la calidad de los servicios que se tienen en la red. Entonces, a través de una red Passive Optical LAN, en donde estamos utilizando fibra óptica,
Bueno, pues esto ya se elimina, ¿no? Puesto que pues, la fibra óptica es inmune a los campos electromagnéticos o a los pulsos, ¿no? Bueno, esa es una de las ventajas que tiene Optical LAN. La otra es que al ser una red tradicional, al ser una red compleja, ¿no? En cuanto a elementos que la componen, pues bueno, a lo mejor diferentes tipos de cableado como cobre, fibra, elementos de conexión, bueno, de conectividad, distribuidores, etcétera. Pues bueno, hablando de la parte física de la red, pues tiene más puntos de falla a comparación de una Passive Optical LAN. Aquí lo que pasa muchas veces en los enlaces de grandes distancias con fibra, pues es de que podemos hacer una fusión, ¿no? Y obviamente, pues bueno, esas fusiones son elaboradas por equipo dedicado, ¿no? En donde prácticamente automáticamente se hace y se garantiza en un porcentaje mayor que el enlace quede pues correcto, ¿no? De una manera operativa correctamente. Permítame tantito. Se siguen aquí agregando más gente. Ok. Bueno, ¿qué pasa también en una red tradicional? El aumento de número de usuarios. Eso es algo que, pues bueno, normalmente vemos en nuestras redes, en donde muchas veces están siendo rebasadas por la cantidad de dispositivos que se conectan a la red. El aumento de número de usuarios impacta directamente en la capacidad y en el desempeño que tiene mi red. Uh-huh. Y bueno, en este caso es algo que podemos mejorar con una red Passive Optical LAN. Los anchos de banda van a crecer, ¿no? A comparación de una red en base a una velocidad de Giga Ethernet, que ahí es donde, bueno, digámoslo de esta manera, se están trabajando a través de 1000 megas, ¿no? Y cuando nosotros mencionamos eh, Gigabit Passive Optical LAN, es decir, GPON, pues estamos trabajando anchos de banda superiores. Ok. Bueno, les continuamos. Al tener una red LAN, bueno, con varias capas, pues se vuelve una red compleja en su administración, tanto física como lógica. También la cantidad de cableado, de canalización, pues es bastante robusto, ¿no? Puesto que prácticamente se utiliza un enlace para la entrega de los servicios a nivel acceso. Entonces, si tenemos 100 usuarios conectados a la red física, ahorita por el momento estoy mencionando la parte alámbrica, pues requiero 100 enlaces de cobre para poder entregar esos servicios, esos 100 servicios, ¿no? Bueno, en una Passive Optical LAN, aquí voy a tener una ventaja, que al utilizar fibra óptica, bueno, pues la reducción de el dimensionamiento de la red física la voy a hacer mucho más simple, va a ser mucho más ligera, ¿no? Ya no requiero una canalización, escalerillas, tubería, etcétera, tan robustas, ¿no? Puesto que sabemos que los diámetros que utiliza la fibra óptica son mucho menores y esto, bueno, de alguna manera impacta también en los costos, ¿no? O sea, no es lo mismo adquirir una red con una canalización bastante robusta a una red que, bueno, que ocupe demasiada canalización, ¿no? Inclusive hay casos que hemos estado acompañando, bueno, sobre GPON,
en donde en lugar de tubería rígida, ¿no? Metálica, se utiliza inclusive tubería de PVC. Entonces, bueno, de alguna manera, pues esto ayuda económicamente a los proyectos, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí cómo se comporta una transición de una red LAN a una red óptica LAN. ¿Mm? Bueno, normalmente aquí, como ven en pantalla, del lado izquierdo, vemos el centro de comunicaciones principal, o MDF, y hacia la derecha vamos a ver la distribución de mi red y los puntos de acceso, ¿no? O los dispositivos que se conectan a la red. Entonces, vamos a empezar la animación. Vamos a quitar los elementos que ya no requiero en una Passive Optical LAN. ¿Qué pasa en una red tradicional? Normalmente tengo tengo que asignar, ¿no? Un espacio para alojar a los equipos activos, que normalmente son los switches, que son los dispositivos que me ayudan a hacer la distribución de una red o la entrega de servicios. Bueno, estos espacios son los IDFs. En los IDFs, pues normalmente no solamente guardo el switch y ya, ¿no? Lo conecto y listo, ¿no? Ya tengo red. No, eso no pasa así. Un IDF es un sistema complejo donde su objetivo es, pues, poderle otorgar a ese equipo activo un ambiente correcto, un ambiente en donde este dispositivo, que es el switch, pueda operar en óptima operación. Un IDF está compuesto por, obviamente, energía eléctrica. Muchas veces se requieren UPS para evitar cualquier emergencia en cuanto a la energía eléctrica. Muchas veces también control de acceso para poder accesar a los equipos dentro del IDF. También se tiene que tener aire acondicionado para proveer una temperatura idónea a los equipos, un sistema de tierras y pues bueno, o sea, como vemos, un IDF es un sistema complejo en donde se tienen varios componentes o varios otros sistemas para poder dar solamente un ambiente correcto hacia el equipo, ¿no? Y obviamente todo eso también impacta dentro de los proyectos, ¿no? Económicamente. Ahora con una óptica LAN, como la que vemos aquí, vamos a ver que de igual manera podemos llegar a ofrecer la misma cantidad de puntos de acceso, pero ahora a través de una red de fibra óptica en donde ya no voy a requerir esos IDFs, ¿no? Puesto que ahora la distribución la voy a hacer a través de los elementos pasivos llamados splitters. Aquí, por ejemplo, vemos un splitter de una entrada, 4 salidas. Aquí vemos un splitter de una entrada, 8 salidas. ¿Cuáles son las configuraciones de los splitters? Bueno, la relación de división por puerto GPON bueno, a través del estándar nos dice que es de 1 a 64. Permítanme, hay gente creo que se está queriendo conectar. Ok, listo. Entonces, les mencionaba, hay splitters perdón, la relación de división por puerto máxima que se tiene en GPON es de 1 a 64, pero hay splitters de 1 a 32, 1 a 16, 1 a 8, 1 a 4, 1 a 2. Ajá. Por favor, los que se acaban de conectar, de favor ponerse en mute. Ok, listo. Entonces, bueno, con esta configuración de los splitters, ahí vamos a poder hacer la distribución. Un puerto GPON
lo vamos a poder dividir hasta 64, 1 a 64. Ajá, y en cada una de esas 64 salidas yo voy a poder conectar una ONT, la cual me va a dar los servicios hacia los dispositivos que se conectan a la red. En el caso particular de Telapps, que es nuestra marca que estamos promocionando, en donde también somos distribuidores directos, pues bueno, contamos con solo modelos de ONTs con PoE, con el servicio de PoE. Entonces, eso quiere decir que puedo conectar sin problema un access point, puedo conectar un teléfono IP, puedo conectar una cámara de vigilancia, etcétera, ¿no? Cualquier dispositivo que requiera pues energía, ¿no? A través de PoE lo podemos conectar a la red sin problema, ¿no? Control de acceso, etcétera, ¿no? Bueno, entonces de esta manera es como voy a hacer la distribución. En la siguiente plática, ahí vamos a platicar de cómo es la relación o cómo son las reglas para hacer esta distribución a través de los splitters. Aquí, como vemos, podemos tener un solo nivel de spliteo o, como es en el ejemplo de abajo, puedo tener más niveles de spliteo, pero bueno, hay consideraciones que respetar para que no tengamos un impacto en la red. Bueno, eso será en otra ocasión. Entonces, aquí también vemos cómo todo el tema de canalización se puede reducir, puede ser más liviano, y de esta manera hacer mucho más mucho más simple, pues la distribución de mi red, ¿no? Ok. Vamos a hablar ahora un poco más de las características entre una red LAN y una red pasiva óptica LAN. Su arquitectura, ¿no? Como vemos en el diagrama anterior, la arquitectura en una red LAN es punto a punto, ¿no? Yo que requiero mandar un enlace a cada uno de los puntos, un enlace dedicado a cada uno de los puntos en donde yo requiero un servicio de red. Una red LAN también es, en cuanto a la administración lógica, está distribuida, ¿no? O sea, dentro de todas las capas voy a tener equipo activo que yo requiero administrar. Los recursos dedicados y fijos, ¿no? Bueno, pues los anchos de banda en una red Giga Ethernet, pues son hasta 1000 megas, ¿no? Ya no puedo crecer. A menos de que cambie, obviamente, la electrónica, ¿no? Anchos de banda fijos, ¿no? Bueno, les mencionaba, ¿no? Yo puedo crear reglas en donde puedo garantizar un ancho de banda, pero no se puede hacer reglas de ancho de banda dinámicas, ¿no? A menos de que yo clasifique el tráfico, pero al fin de cuentas es un ancho de banda fijo que estoy asignando a un servicio. También la experiencia de los usuarios es un poco limitada, ¿no? Bueno, puesto que en Ethernet, como saben, todo el ancho de banda es dedicado por usuario, pero llegan puntos en donde se hace la consolidación, es decir, en los IDFs, y bueno, a través de los enlaces de uplink, ahí se hace una compartición de los anchos de banda. Pero, por ejemplo, imagínense, tienen un switch de 48 puertos que están generando tráfico y muchas veces lo que se tienen son uplinks de 1 giga, ¿no? Entonces hay una sobresuscripción en la red. A eso se refiere con limitado. Bueno, class of service, muchas veces, pues bueno, sabemos qué tan complicado puede ser una configuración de calidad de servicio en una red Ethernet, ¿no? Distancias limitadas, en el cobre hasta 100 metros, bueno, de hecho inclusive son 90 metros la recomendación, y por ejemplo, en fibra multimodo son 550 metros, ¿no? Ya si quiero llegar a más distancia, pues necesito
pues utilizar ya los transceivers o los módulos ópticos de, de single mode. Y estos transceivers, pues normalmente en el mercado un transceiver que me puede alcanzar hasta 10 kilómetros, me puede costar más de $1000, ¿no? Okay. Y como utilizamos una arquitectura punto a punto, pues para un solo enlace de fibra, yo requiero dos módulos ópticos, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de más de $2000 solamente de módulos ópticos. Pero bueno, vamos a continuar. La administración de los equipos, pues como les decía, es al fin de cuenta local, es decir, aunque yo desde un punto central tenga la administración de mi red LAN, al fin de cuentas yo entro al modo de configuración local del switch, ¿m? Y hago los cambios pertinentes si es que requiero modificar o agregar servicios, ¿no? Permítanme, voy a poner en mute. Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa con una Passive Optical LAN? Para empezar, utilizamos una arquitectura punto multipunto, es decir, con un puerto de la OLT, que es el equipo central, con un puerto de la OLT voy a poder entregar servicio hasta en 64 puntos remotos. A eso nos referimos con punto multipunto. Entonces, bueno, de esa manera estoy haciendo mucho más eficiente mi red, ¿no? Estoy aprovechando mucho más los recursos que me proveen tanto los equipos activos como la red de fibra óptica, ¿no? La inteligencia es centralizada. Yo no tengo, o la administración, ¿no? Yo no tengo que administrar ONT por ONT, como les mencionaba. Toda la administración se va a hacer desde el punto central, desde el equipo central, que es la OLT. Ahí vive la base de datos de las configuraciones que se tienen para todas las ONTs. Yo no tengo que entrar a cada una de las ONTs para hacerles bueno, entregar la configuración correcta para entregar los servicios, ¿no? Los recursos y servicios pueden ser dinámicos. Bueno, GPON lo que hace con todo el tráfico Ethernet es simplemente transportarlo. GPON es una tecnología de transporte. Entonces, lo que entra a la red GPON, de esa manera sale. Además, adicional a las redes adicional a las reglas que se tienen en Ethernet de QoS, se tienen otras para GPON, y de esta manera podemos hacer, con estas reglas de GPON, podemos hacer que los servicios sean más dinámicos en cuanto a anchos de banda, que es el siguiente punto. Al tener una administración centralizada, yo puedo elegir qué servicio voy a entregar del lado remoto. Y también puedo elegir cómo puedo entregar esos servicios. Tanto los puedo entregar tanto los puedo entregar fijos, como los puedo entregar dinámicos. Es decir, yo puedo crear reglas en base a los servicios. Si un servicio no es un servicio que se esté utilizando todo el tiempo, lo puedo poner en modo dinámico. Cuando ese servicio se activa, yo puedo decirle a la red o a la solución de GPON, de Optical LAN, que asigne ese ancho de banda y me permita entregar ese servicio correctamente. Es decir, separo un ancho de banda específico para ese servicio mientras se esté utilizando, y cuando se deje de utilizar, ese ancho de banda puede volver a estar disponible para la entrega de otro servicio. De esa manera se entregan dinámicamente
bueno, tanto los recursos como los anchos de banda en una red óptica LAN. Las calidades de servicio también, como les mencionaba, adicional a las reglas de QoS que conocemos en Ethernet, también se pueden aplicar paralelamente estas reglas de anchos de banda o de recursos dinámicos, ¿no? Entonces ahí se puede hacer una combinación interesante para poder garantizar los servicios que son sensibles muchas veces a latencia, ¿no? Bueno, típicamente en GPON se pueden alcanzar hasta 20 kilómetros, ya lo mencionamos, e inclusive se pueden llegar a más distancia. O sea, 20 kilómetros es el estándar. También ahí tiene que ver la relación de 1 a 64, la división por puerto GPON. Pero también si reduzco la cantidad de puntos remotos, es decir, de la salida del splitter, o sea, si utilizo 1 a 16, 1 a 8, 1 a 2, yo puedo también alcanzar mucho más distancia. ¿Por qué? Permítame, voy a poner en mute. Ok. Les mencionaba, yo puedo alcanzar mayores distancias si es que utilizo menos puntos remotos, ¿no? Por puerto GPON. Bueno, eso puede ser útil en casos, por ejemplo, de ferrocarriles, ¿no? En donde, pues bueno, son largas distancias y requiero pocos puntos donde se requieren red. Yo puedo abarcar mucho más distancia, puesto que la atenuación de mi señal óptica es menor si yo utilizo pues menos dispositivos o menos elementos pasivos a lo largo de mi red de fibra óptica, y también si mientras más pequeño sea el splitter, es decir, un 1 a 2, un 1 a 4, pues menos coeficiente de atenuación es el que se agrega a la red. Entonces, la potencia inicial de mi señal óptica puede alcanzar mucho más distancia, ¿no? Bueno, otro gran punto importante es que dentro de esos 20, 30 kilómetros o más, yo no voy a requerir equipamiento activo para poder amplificar la señal óptica y, bueno, pues de esta manera alcanzar más distancia. Ya no se requiere. Solamente con la potencia inicial que me entrega la OLT yo puedo alcanzar estas distancias. Bueno, y como les mencionaba, pues la administración centralizada, todo se hace desde la OLT. Ahí en la OLT va a vivir mi base de datos de las configuraciones de las ONTs, los perfiles de servicio, que también de eso platicaremos más adelante. Los perfiles de servicio que son con los que yo voy, las configuraciones que yo voy a entregar a las ONTs para poder hacer la entrega de servicios para un teléfono IP o para un teléfono analógico o para un access point, etcétera, ¿no? Ya platicaremos con más detalle más adelante de esto. Ok. Bueno, vemos en pantalla unas imágenes de que una red cableada en base a cobre, pues puede ser bastante complejo, ¿no? Es lo que ya mencionábamos. Si pesáramos toda esa infraestructura, va a haber bueno, yo sé que no todas las redes son iguales, pero va a haber normalmente una relación de 10 a 1. Una red tradicional en base a cobre puede
puede pesar más de 10 veces comparando una red en base a fibra óptica, ¿no? Una POL, Passive Optical LAN. Hay que recordar que, por ejemplo, hay en los enlaces, el material para hacer los enlaces en una red LAN es normalmente el UTP, ¿no? Que son los enlaces de cobre. Y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un cableado de fibra. No sé si conozcan la FOEXAR. FOEXAR es una fibra óptica, obviamente también para indoor, en donde se pueden llegar a tener hasta 148 hilos de fibra y se asemeja demasiado se acerca mucho al diámetro de un UTP. Un UTP categoría 6 puede, bueno, a comparación de la fibra, podemos tener hasta 148 hilos de fibra, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, ¿qué tanto podríamos reducir en cuanto a infraestructura pasiva mi red, ¿no? Entonces, esto también me impacta, obviamente, en los costos de un proyecto, ¿no? Ya no requiero IDFs, ya no requiero pues un cableado estructurado tan robusto, tuberías. En lugar de utilizar tubería metálica, puedo utilizar UTP o inclusive en las verticales de los edificios, en las verticales y en las horizontales, puedo utilizar fibra óptica armada para exterior y así solamente tender la fibra, ya no requiero ni siquiera entubar esa fibra, puesto que pues, bueno, es una fibra mucho más robusta, ¿no? Ya está armada, ya tiene un nivel de protección mucho mayor y dentro de las verticales y horizontales puedo tender esa fibra y evitar pues las tuberías, ¿no? Puedo alcanzar hasta un 60% de ahorro en cuanto a material de cableado, sobre todo también de espacios. Ya no requiero básicamente los IDFs. Entonces, estas son grandes ventajas que creemos que GPON puede aportar a pues, distintos tipos de proyectos, ¿no? Creo que se siguen conectando. Ok, continuamos. Bueno, entonces aquí vemos ya un esquema con algunos logos de los equipos, algunas imágenes de los equipos que se tienen contados. Este es un esquema de red, digámoslo de alguna manera simplificado, en donde vamos a tener mi MDF, mi cuarto de comunicaciones principal, en donde yo ubico todos los elementos que me pueden proveer de un servicio, ¿no? Llámese conmutador, llámese controladora de access points, el firewall que recibe el enlace de internet, un servidor de videovigilancia, etcétera, ¿no? Todo eso lo concentro en un equipo que normalmente es el switch de core, y desde el switch de core comparto todos esos servicios hacia la OLT. Normalmente se utiliza un servicio, una VLAN. Entonces, lo que hago con el switch de core es concentrar todos esos servicios, todas esas VLANs, le entrego todas esas VLANs a la OLT, y la OLT se va a encargar de inyectar todos esos servicios o esas VLANs y transportarlas a través de la ODN, de la Optical Distribution Network, la red de fibra. Por ejemplo, aquí tenemos un splitter, podría ser un A8 y solamente de esas 8 salidas estoy utilizando 5, ¿no? Aquí vemos algunos modelos de las ONTs de TELAPS. Podemos tener ONTs de 8 puertos. Los 8 puertos de la ONT pueden ser PoE o PoE Plus, es decir, 802.3 AF y 802.3 AT. Manejar 15 watts o 30 watts.
Hay también modelos de ONTs de 24 puertos, de 48 puertos, un modelo de 4 puertos como lo vemos aquí, e inclusive tenemos un modelo de 4 puertos que se asemeja a un faceplate, ¿no? Entonces, estas ONTs para ambientes de oficina, yo las puedo ubicar directamente en la pared y bueno, parece que ya tengo ahí un puerto disponible para accesar a mi red, ¿no? Pero bueno, más adelante en otras presentaciones vamos a platicar ya a detalle de todos estos pormenores de diseño que se tienen, que se tienen para poder, bueno, pues planear una correcta red de Passive Optical LAN. El objetivo aquí es conocer que a través de estos dispositivos yo puedo entregar prácticamente cualquier tipo de servicio. Hay un modelo de ONT que es la ONT 142R, ¿no?, de Telabs, que también cuenta con puertos RJ11 y también un puerto RF, ajá, al cual yo puedo conectar televisiones. En los puertos RJ11 yo puedo conectar teléfonos analógicos. ¿Cómo funciona? Bueno, la ONT es donde voy a registrar la cuenta SIP. Aquí dentro de GPON, todos los servicios tienen que ser IP. Los únicos servicios, más bien el único servicio que se puede integrar a la red de fibra óptica es video RF. Pero bueno, de eso ya platicaremos más adelante. Se están conectando. Ok. Listo. Entonces, yo aquí del lado de la capa de acceso puedo conectar televisiones, puedo conectar computadoras, teléfonos analógicos, teléfonos IP, access points, controles de acceso, cámaras de vigilancia, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de servicio, como lo hago en una red tradicional, lo puedo hacer también con una óptica LAN. Ok. También hay una gran diferencia entre estos dos tipos de redes en relación a la seguridad, ¿no? ¿Qué pasa en una red tradicional? Si yo requiriera que el tráfico se enviara encriptado, pues tengo que activar protocolos para que el tráfico viaje de manera encriptada, ¿no? Y normalmente, bueno, el protocolo que más se conoce es el de Cisco, que también es un protocolo propietario de Cisco, el MACsec, el 802.1 AE. Bueno, a través de este protocolo podemos encriptar todo el tráfico generado en la red, pero tengo que administrar ese protocolo activar ese protocolo inclusive en mi dispositivo con el cual estoy generando ese tráfico. Obviamente también lo tengo que configurar en los switches y a través de toda mi red, ¿no? En la capa de acceso, capa de distribución, capa de core, etcétera, para que yo pueda pues tener ese tráfico de datos encriptado, ¿no? Es decir, de una manera segura. Bueno, a comparación de esto, a través de una Passive Optical LAN, o es decir, o más bien a través de GPON, del estándar de GPON, todo el tráfico que viaja en la red ya va encriptado per se. El mismo estándar encripta o transporta más bien los datos de forma ya encriptada con un estándar de AES-128. Esta encripción se hace solamente en el streaming de bajada, en el downstream. Es decir, la OLT
manda los datos encriptados hacia las ONTs. Bueno, y de subida es un poco diferente. No se encripta el tráfico, pero aquí se utiliza un modo de comunicación que es multiplexación por división de tiempo. Esto quiere decir, en otras palabras, que solamente en un momento en el tiempo transmite solamente una ONT. Entonces, y las otras ONTs no escuchan. Entonces, no es posible que la ONT 3 pueda estar escuchando lo que está transmitiendo la ONT 1. Entonces, estos son mecanismos de seguridad que inclusive el gobierno de Estados Unidos utiliza dentro de sus redes, que más adelante les voy a mostrar los casos de éxito y ya vamos a ver. Todo lo referente a seguridad en Estados Unidos tiene sus redes desplegadas con GPON de Telabs. Todo el ejército, inclusive el Pentágono, oficinas de gobierno, etcétera, utilizan el estándar de GPON para sus redes, ¿no? Esto es bastante interesante. Por ahí alguien activó el micrófono, que ya, listo. Bueno, continuamos. Ok, ahora vamos a hablar de otros beneficios, pero con otra perspectiva, ¿no? Ya hablamos de cuáles son los cambios que se tienen, cuáles son las diferencias que se tienen en la red. Y de manera sintetizada, pues ahora vamos a ver cuáles son los beneficios, ¿no? En cuanto a ahorro de costos, pues normalmente hemos visto que hay entre un 20 y un 40% en relación al CAPEX. Es decir, cuando un proyecto se adquiere de un inicio, a comparación de una propuesta en Ethernet, se va a tener un porcentaje de entre el 20 y un 40% de menor costo en cuanto al equipamiento activo y pasivo, perdón. Obviamente es una red en base a elementos activos y elementos pasivos. Pero aquí ya se empieza a tener un beneficio, pero el mayor beneficio se tiene ya en un tema de OPEX, ¿no? En donde tenemos desde un 50 hasta un 70 en ahorro de costos operativos, ¿no? ¿Por qué? Pues como ya no tengo los IDF, pues ya no tengo que estar soportando o dándole mantenimiento a las tierras, a los aires acondicionados, a los switches. O sea, no es lo mismo contratar a un ingeniero que tenga que ir una o dos veces al año a hacerle un proceso de respaldo a mis equipos, un proceso de limpieza, etcétera, ¿no? No es lo mismo pagarle a un ingeniero certificado aparte, ¿no? Porque tiene que conocer de los equipos, cómo accesar, cómo respaldar. En caso de que pase algo, pues bueno, tiene que saber resolver el problema, etcétera. A una persona que simplemente tiene que administrar o que estar monitoreando desde el punto central solamente el equipo OLT. Como ya no tengo los IDFs, pues ya no requiero estar manteniendo todos esos sistemas que se tienen dentro del IDF. Ahora nuestro IDF es básicamente el splitter con el que hacemos la distribución, ¿no? La multiplexación física de la fibra óptica, que es un elemento completamente pasivo, ¿no? O sea, pasivo, mecánico, y pues que no requiere administración alguna. O sea, desde un principio lo conecto, lo conectorizo y listo, ¿no? O sea, solamente lo que está haciendo es
resguardar dentro, lo que vamos a hacer es resguardar ese splitter dentro de un registro, un gabinete, y pues qué tanta administración o qué tanto soporte le podemos dar a un gabinete, pues nada, ¿no? Es nulo. Entonces, hablando de gastos de operación, pues se reducen bastante, ¿no? Inclusive en costos de ahorros de energía, porque pues, todos esos sistemas que ya platicamos que se encuentran en un IDF, pues requieren energía. Y vamos a tener entre un 30 y un 65% en ahorro de costos de energía. Normalmente se utilizan en una red de Ethernet entre 5 a 12 watts por usuario, es decir, el puerto del switch genera de 5 a 12 watts. En una ONT, ahí se está consumiendo un poquito menos watts, que es entre 2 y 4 watts. Entonces también ahí de esa manera hacemos más eficiente nuestra red, ¿no? En cuanto a consumo de energía. Y obviamente al hablar de energía, pues hablamos de calor. Entonces también ya no se requieren muchas veces sistemas de enfriamiento. Las ONT las vamos a ubicar pues de alguna manera lo más cercano hacia los usuarios. Una ONT es un equipo tipo modem, ¿no? Son como los que tenemos en nuestras casas, a los cuales conectamos nuestra televisión, conectamos nuestro teléfono, nos conectamos para poder recibir el servicio de red inalámbrica. Y pues esos equipos se encuentran pues en un mueble, ¿no? O sea, donde no se requiere tanto cuidado. Entonces también de esa manera podemos tener ahorros en costos, ¿no? Y y por último, pues tenemos también. Y decía entrar por el audio de la computadora. ¿Dónde? Ahí en la ventanita que decía. JND. Listo, ya lo puse en mute. Y bueno, también tenemos, y por ende, también tenemos ahorro en espacios, ¿no? Más aproximadamente un 80% de ahorro de espacios. Y esto va un poquito más enfocado al tema de cableado estructurado, ¿no? Que ya lo platicamos. Podemos hacer más liviana la red física. Ok, bueno, vamos a ver rápidamente ahora un comparativo. Aquí vemos solamente el resumen. Ajá. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son los puntos que se consideraron para esta comparación. Entonces, aquí vemos en esta columna vemos los equipos de Telabs, ¿no? El hardware, todo el tema de cableado, el total, y con una red tradicional el equivalente, ¿no? Aquí vemos que hay un aproximado de 30%, 35% diferencia, a 36%, aquí está. En cuanto a, bueno, este es el CAPEX, ¿no? O sea, la inversión inicial. Y en cuanto a sistemas de operación, pues vemos que también vamos a tener grandes ahorros, grandes porcentajes de beneficio. Esto es básicamente, bueno, el resumen. Aquí lo vemos gráficamente. ¿Qué se consideró? Aquí lo vemos en la siguiente. Bueno, esto era una red para 408 usuarios, es un edificio de 3 pisos. Bueno, el dato que tenemos aquí está en pies, 190 pies en cuanto a cobre. El costo por cada pie de cobre, se utilizó aquí una OLT modelo 1134, que es la mediana en el portafolio de Telabs. Bueno, y aquí algunos otros factores, ¿no? ¿Qué modelos de switches Cisco se utilizaron? Bueno, perdón, el switch de core, los switches de acceso,
etcétera, ¿no? Aquí esta presentación se las vamos a compartir para que bueno, la puedan analizar con un poquito más de calma. Ajá. Pero bueno, lo importante es de que vean que que este tipo de redes pueden ser mucho más atractivas que una red óptica, perdón, que una red tradicional LAN. ¿Mm? Ahora, para nuestra ayuda, nosotros nos hemos dado a la tarea de poder pues trabajar pues, archivos con los cuales poder hacer este tipo de comparaciones. Por ejemplo, por parte de la organización Hospitality Technology Next Generation, que obviamente como su nombre lo dice, es una institución, es un organismo que se encarga de promover nuevas tecnologías, tecnologías de nueva generación para un entorno de hospitalidad. Esta organización lanzó o liberó un archivo llamado Fiber, bueno, más bien es un comparativo de fibra contra cobre, ¿no? Entonces, este archivo lo tenemos disponible para ustedes. Ahorita voy a tratar de ver cómo les podemos hacer llegar los archivos. De todos modos, al final de la presentación, ahí está voy a dejar un momento mi correo, me lo pueden solicitar y yo con mucho gusto se los puedo compartir. A través de este archivo vamos a poder, pues bueno, llenar los campos y el archivo nos va a ayudar para hacer esa comparación entre una red de fibra óptica y una red perdón, una red LAN y una red óptica LAN. ¿Mm? Y por parte de Lotus hemos creado un archivo que nos va a ayudar a hacer el dimensionamiento de los proyectos. Por el momento, estos archivos están un poquito, bueno, más bien un poquito más, en nuestro archivo de dimensionamiento está un poquito enfocado a hotelería, pero pues obviamente podemos cambiar los campos. Permítanme. Ok. Les mencionaba, en el archivo de dimensionamiento puedo cambiar puedo cambiar algunos campos de los sitios y, bueno, renombrar los sitios en donde yo requiero puntos de red. De esta manera, pues bueno, podemos ahí cambiar o customizar este archivo para otro tipo de escenarios, ¿no? Por el momento está un poquito enfocado a hotelería, pero pues bueno, de alguna manera, si tienen algún otro tipo de oportunidad, les podemos ayudar para poder customizar este archivo, ¿no? O adaptarlo. Bueno, continuamos. Y finalmente aquí tenemos pues algunos casos de éxito de la marca Telabs. Como ven, pues bueno, ya se tienen varios hoteles Marriott, varios hoteles Omni, hoteles Hilton en Estados Unidos. Esta marca de Telabs ya está homologada en estos hoteles, entonces en caso de que ustedes cuenten con una oportunidad con estas cadenas, pues podría ser mucho más fácil el acercamiento, ¿no? Puesto que ya normalmente como trabajan estas cadenas es que se replica lo que ya homologó el corporativo, ¿no? Inclusive aquí en México, pues es lo que estamos ya tratando de hacer, bajar esa regulación que se tiene por parte de los corporativos para que los nuevos estándares en los hoteles ubicados aquí en México, pues ya cuenten con una propuesta de Optical LAN Telabs. También se cuentan con varias universidades, hospitales, oficinas de gobierno, como lo ven aquí, como lo mencionábamos hace rato. Inclusive, la organización
que se encarga de promover esta tecnología. Dentro de sus oficinas cuentan con tecnología TELAPS, ¿no? La organización, o perdón, la Asociación de Passive Optical LAN cuenta dentro de su red con tecnología de TELAPS. Bueno, y ya para concluir, los casos de éxito de los estadios. Si ustedes son un poco más curiosos y buscan casos de éxito de este tipo de estadios en alguna otra marca, en alguna otro, pues sí, de alguna otra marca de Japón, van a ver que no tienen. Esto tiene una razón, ¿no? Los estadios son escenarios en donde se cuenta con una gran cantidad de dispositivos en espacios cortos, ¿no? Entonces, lo que yo requiero es una solución, pues bueno, muchas veces inalámbrica, para poder dar un servicio de red a estos dispositivos. Esto provoca que, pues bueno, muchas veces sean más de un access point, ¿no? Para poder cubrir ciertas áreas. Estos access points, al fin de cuentas, se conectan a la red física, ¿no? A la red cableada. Y lo que se está ahí, lo que está ocurriendo es de que se está generando una gran cantidad de ancho de banda o de tráfico que ingresa a las ONTs en este caso, ¿no? Las ONTs que son el punto de acceso de mi red óptica LAN. Y estas ONTs, pues bueno, tienen que tener la capacidad de poder hacer el procesamiento de datos, ¿no? De procesarlos y mandarlos hacia el interior de mi red cableada, de mi red óptica LAN. Y entonces es cuando es importante considerar también el performance de estos equipos. Las ONTs de TELAPS cuentan con un performance de 996 megas por segundo de procesamiento del switching capacity, ¿no? De conmutación de datos. Entonces, esto hace que las ONTs pues no tengan tanta sobresubscripción o no tengan sobresubscripción en comparación con otras marcas en el mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, una, no, creo que no voy a poder decir muchas marcas. Hay una marca china que pues tiene sus equipos topados hasta 180 megabits por segundo de procesamiento. Hay otra marca coreana, América Coreana, que tiene 330 megabits por segundo de procesamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si le conectamos tres access points y cada access point va a generar 150 megas, estamos hablando de 450 megas, ¿no? De generación de tráfico. Cualquiera de estas dos marcas, pues bueno, ya van a tener sobresubscripción de procesamiento. Podríamos conectar en una ONT de 4 puertos de TELAPS, pues 4 access points, y aunque cada access point tenga 200 megas de servicio, pues la ONT lo va a procesar correctamente, ¿no? Bueno, estas son algunas de las características de las cuales vamos a hablar con mucho más detalle en la siguiente plática en relación a óptica LAN. Vamos a hablar específicamente de todo lo que conlleva una red en base a GPON, y en una tercera plática, en una tercera presentación, vamos a hablar ya del diseño. Entonces, bueno, si les interesa, pues en las siguientes dos pláticas creo que van a ser bastante interesantes. En la siguiente vamos a ver todo lo relacionado al estándar de GPON, ¿no? Cómo opera una red GPON, cuáles son sus elementos principales. Y en la tercera
vamos a hablar de cómo hacer el diseño de una red. Y bueno, pues esto, hasta aquí llegamos. Aquí les dejo mis datos, jacontreras@Lotus Enterprise. De hecho, inclusive aquí también les comparto mi número telefónico móvil. Pues cualquier ayuda que requieran, cualquier oportunidad que quieran, en donde quieran apoyo, pues sin problema estamos para ayudarles, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es José Alfredo Contreras, Solution Manager de Lotus, y pues estamos a sus órdenes.